puede interrumpir, Aurelio? Sí, nuevamente, bienvenidos a lo que es la clase de efluentes y o desechos industriales. Como podrán apreciar acá, tenemos el mundo donde vivimos nosotros, ¿sí? Abrazado en lo que se llama el símbolo original de los reciclados. Por las dudas, puse acá el simbolito del reciclado, para que entendamos que la industria de hoy no está, digamos, exento de que mejore sus procesos y mejore todo lo que es respecto al que sea amigable al medio ambiente. Por eso el tema de los efluentes y los desechos industriales hoy es un tema de vital importancia en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos teniendo menos espacios verdes, cada vez tenemos los espacios más contaminados por distintos tipos de residuos y desechos originados por el hombre, porque la industria, en general, si no existe el hombre, no existiría industria. Por lo tanto, todo lo que es referente a lo que es el residuo o los efluentes y los desechos son generados por el hombre. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de darle un direccionamiento, y para eso los ingenieros tenemos que ser uno de los pilares más importantes de poder darle una solución integral a todos estos temas. Aurelio, ¿podrían grabar la clase? Sí. ¿Qué? ¿Podrían grabar la clase? No se está grabando. Ah, Andrea. Sí, perdón, muchas gracias por avisar. Bien, entonces arranquemos de nuevo con el tema de, volvemos para atrás. Entonces, estábamos diciendo que vamos a hablar un poco de los efluentes y desechos industriales. Son los generados, digamos, por los desperdicios de las industrias. Pero las industrias sin el hombre no existiría, por lo tanto, somos, digamos, los responsables de alguna manera, y lo que debemos llevar el estandarte de buscar una solución integral somos los profesionales y el entorno. Los profesionales solo no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces tenemos que buscar que las industrias sean amigables al medio ambiente. Hoy se habla mucho de esa responsabilidad. Entonces, la clase nuestra de hoy es reconocer los distintos tipos de efluentes industriales y los parámetros de vuelcos, ¿sí? Porque cada uno de los efluentes industriales o de los residuos, porque una vez que saco yo de la planta es un efluente, residuo es cuando los tengo dentro de la planta y pasa a ser un efluente industrial y tiene parámetros de vuelco. Normalmente cuando hablamos de efluentes estamos hablando de líquidos, y cuando hablamos de residuos podemos hablar en forma genérica. Conocer y entender la problemática. Este es uno de los primeros tips que tenemos que tratar de darle una ente. Conocer y entender la problemática. Si no entendemos la problemática de por qué se generan los residuos, va a ser difícil encontrar una solución integral. Debemos conocer los datos de partida para diseñar una planta de tratamiento, si es necesaria una planta de tratamiento, porque las plantas de tratamiento yo la puedo comprar, pero antes de comprarla tengo que diseñar, porque dentro de ese diseño tengo que dar la especificación técnica de la planta de tratamiento que quiero que me vengan a poner en la planta industrial. Es así de simple. ¿Cómo establecer una gestión integral de residuos? Tiene que ser una política dentro de lo que es la política. Cuando así se define la política de calidad, también se define la política medioambiental. Todo esto se reduce a cumplimiento de normas, legislaciones sobre generación y disposición del residuo. La generación y reposición de residuos, ¿sí? No es que yo una vez que saqué de mi planta industrial ya me desligo de mi responsabilidad. Todo lo contrario. Soy responsable solidario hasta que yo obtenga un certificado para poder demostrar que yo cumplí con la normativa y que tengo un certificado de la disposición final del residuo. O sea, que somos responsables solidarios. No podemos hacernos del desentendido del tema. Entonces, a ver, en función de los objetivos de esta clase, ¿alguien me puede decir qué es un residuo industrial? En cortitas palabras. A ver, yo voy anotando acá. ¿Quién? Ábrame el micrófono. ¿Qué es un residuo industrial? Un residuo industrial, ¿qué es? Aurelio, ¿se escucha ahí? ¿Sí?
Para mí, un residuo industrial es un desecho que proviene del mismo proceso productivo. A ver, desecho del proceso productivo. Bien, ¿qué más? Puede ser que sea algo que deje de tener valor. No tiene valor, sin valor, no. Voy a escribir a lo indio, no valor, ¿sí? O sin valor. Sin valor. ¿Sí? ¿Alguien más? O sin valor, ¿sí? La realidad es que es sin valor, ¿sí? Profe, también Sí, puede ser materias generadas en las industrias del tipo sólidos, líquidos y gaseosos. exactamente, son residuos, son residuos generados por el proceso productivo. Que acá estamos, es lo que está diciendo acá el compañero hace un ratito. ¿Sí? ¿Sí? Son residuos, ¿sí? Esta es una R, residuos producidos por el proceso productivo. ¿Sí? En general, ¿sí? Todo lo que son residuos industriales son todos desechos materiales generados en la industria que ya no tiene valor para el proceso productivo. ¿Sí? Puede ser que la empresa después tenga valor porque lo va a reciclar, pero residuos son todos aquellos elementos que ya no me sirven para el proceso. Si yo tengo una planta en el cual estoy procesando, vamos a suponer vidrios, estoy haciendo vidrios templados, se me rompe un vidrio, ese vidrio ya pasa a ser un residuo, o los recortes de ese vidrio pasa a ser un residuo del proceso productivo. Yo después lo puedo reciclar, pasa a otro proceso productivo que forma parte, pero no del mismo proceso que estoy. Entonces, la reutilización de los residuos hace que podamos disminuir, la contaminación en el medio ambiente. ¿Sí? O sea que ya no alcanza un valor económico en el contexto en el cual está siendo producido. Eso es lo que es residuo. La generación de residuos en los procesos, ¿sí?, productivos debemos interpretarlo como un síntoma de ineficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa o una industria que genera mucho residuo puede ser que sea la primera señal que tenemos, sea la señal de ineficiencia. Porque hay muchas formas de darle solución a los residuos que genera una planta industrial. Bueno, ser eficiente. ¿Qué quiere decir ser eficiente? Ser eficiente quiere decir ir revisando los procesos productivos y los materiales que yo utilizo. Si yo no analizo permanentemente ese concepto, los residuos van a seguir en forma permanente. ¿Sí? El modelo de producción necesita de importantes aportaciones de materia prima. Entonces, el uso racional de esa materia prima va a hacer que yo genere menos residuos en mi planta industrial, en mi proceso productivo. No implica el reciclado, ¿sí? El reciclado es volver a reutilizar, me va a servir para volver a meterlo dentro del proceso productivo. Pero yo tengo que demostrar según las legislaciones, si lo puedo reciclar yo mismo, si la legislación me permite, o tengo que llevarlo a una planta externa y hacer que vuelva a servir para que vuelva a mi planta industrial. Puede ser que ocurra eso. Entonces, la legislación vigente que ustedes tienen que tener en cuenta es la ley 11.723, que es de la provincia de Buenos Aires. En cada una de las provincias van a tener leyes particulares. Van a tener leyes nacionales en donde no hay leyes provinciales, se utiliza la ley nacional o se aplica la ley que más requisitos pide. Por ejemplo, yo voy en la provincia de Buenos Aires y voy a leer alguna de estas leyes de medio ambiente, sus decretos reglamentarios, ¿sí?, residuos patogénicos. Yo tengo que buscar qué tipo de residuos genero. Por lo tanto, por eso es que yo tengo que entender acá, ¿sí?, conocer los datos de partida necesarios para diseñar una planta de tratamiento, ¿sí?, conocer los distintos tipos de efluentes para que yo pueda ver en cuál de estas normativas yo estoy. No quiero ver eso. Salí de ahí. Opa. Bueno,
Y acá entramos en los distintos tipos de residuos que puede generar una industria, ¿sí? Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Cada uno de estos, cada una de estas plantas, cada uno de estos residuos, ¿sí? Tiene su tratamiento. Cada uno tiene su tratamiento cada uno tiene su tratamiento. Para eso debo parametrizar. Parametrizar quiere decir conocer, ¿sí? Parametrizar. Conocer que cada uno de estos tipos de residuos, ¿qué es lo que contiene? Parametrizar quiere decir definir lo que tiene, ¿sí? Esto acá. Es importantísimo. Parametrizar sería sólido. ¿Qué tipo de sólido? Volumen, ¿sí? O la cantidad. ¿Qué tiene ese sólido? Si tiene metales pesados, si no tiene metales pesados. Los líquidos. ¿Qué contiene el líquido? Gaseoso. Parte por millón que pueda tener cada uno de estos residuos, los tengo que parametrizar. Si yo no parametrizo, no sé qué tipo de tratamiento le tengo que hacer. Por lo tanto, ustedes, acá, para la generación de los residuos, es importantísimo, ¿sí? Ver qué es lo que yo puedo ir haciendo, qué es lo que yo debo hacer y qué necesito. Porque como esta vez no va a haber trabajo práctico sobre residuos, pero tiene que conocer la problemática de los residuos cuando tenga que hacer el tema de la puesta en marcha de la planta industrial. Cuando hagan el diagrama de Gantt de todas las tareas que tienen que cumplir para poder entrar en la planta industrial. Tienen que definir los lugares donde va a estar cada uno de estos residuos en función del volumen. Bien, residuos sólidos industriales. Sólidos industriales. No vamos a entrar en tanto detalle. Bueno, todos estos son residuos sólidos industriales que ha contenido en un momento distintos tipos de productos. Por lo tanto, acá yo traje un montón, este dibujo, esta foto, digamos, para ver. Acá tenemos un residuo sólido, acá tenemos otro residuo sólido, acá tenemos otro residuo sólido, acá tenemos otro tipo de residuo sólido. Acá estoy viendo que hay otro tipo de residuo sólido, acá hay otro tipo de residuo sólido. Por algo es que está almacenado de distintas formas. ¿Está rotulado? ¿Está correctamente rotulado? ¿Qué tienes? ¿Es solamente residuo sólido industrial o contiene algo adentro de esto? Bueno, eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Estos tambores, ¿de qué eran? ¿Por qué están acá? Están en una fosa. Estos tambores están en una fosa. Es decir que si llega a llover, no va a haber, digamos, desparramado el fluido en otros sectores. Pero, ¿se puede mezclar los residuos? ¿Se puede hacer así, de esta manera? Y bueno, hay que analizar cada uno qué contenía esto, qué contenía esto, qué contenía estos tambores, qué contiene o contenía estos tambores. Entonces, eso es parametrizar, ver qué parámetros tiene para que yo pueda ver de qué manera los residuos sólidos industriales los puedo juntar. No todos los residuos sólidos se pueden juntar en un mismo lugar. Esa es la conclusión que tenemos que llegar acá, ¿sí? No todos los sólidos, ¿sí? Los residuos sólidos se pueden juntar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque puede contener distintos contaminantes en formas internas o externas. Por ejemplo, yo tengo virutas del mecanizado. Si yo genero mucha viruta de mecanizado, esa viruta transporta algo de aceite soluble. Por lo tanto, yo no puedo llevar directamente esa viruta en un depósito sin un contenedor. ¿Por qué? Porque si yo pongo en el depósito y el depósito no está bien tratado como porque no tiene una base, no tiene nada, el aceite soluble que se va a filtrar en el piso, va a contaminar el suelo. Bueno, entonces es importante conocer qué tipos de residuos, qué contenía cada uno de los tambores. Por eso el rotulado es importante para poder hacer la separación correcta de los residuos sólidos, ¿sí? Residuos sólidos, ¿sí? No hace falta que explique mucho lo que se refiere
a residuos sólidos. No vamos a entrar en tantos detalles de la explicación de lo que es el residuo sólido, ¿sí? Bien, cosa diferente que vamos a tener, residuos líquidos. Fíjense que acá, ahí teníamos tambores, estos acá que contenía líquidos, cuando yo termino de lavar, va a caer y va a terminar en un lugar como esta, en una zanja distante a mi planta industrial. El fluido que está acá, el residuo líquido industrial, ¿sí? ¿Lo puedo volcar libremente como a mí se me antoja? ¿O tengo que cumplir unas normativas? No, tengo que cumplir unas normativas. Sin normativas no existe o leyes, ¿sí? Normas y o leyes que me regula la disposición final de cualquier residuo del proceso industrial. Entonces, en esta acá que tiene una carita, quiere decir que esto es tóxico. Acá tenemos, dice que gasolina, la abreviatura de gasolina. Por más que yo limpie todo este residuo, este recipiente, tenía gasolina. Tengo que esperar un tiempo determinado para que se evapore totalmente la gasolina para poder ponerlo como PVC. Posiblemente este tanque que está acá, que tiene tóxico, por la porosidad que tenía, si no tenía un buen tratamiento el tanque, ya no puedo poner en cualquier lado, no lo puedo mezclar. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que lo que nosotros vimos, ¿por qué traje esto aparejado? Ustedes fíjense que yo dije recién que en esta zona no hay un lugar adecuado, un tratamiento adecuado. Fíjense la pared, esto es tierra. Abajo de esto, ¿qué habrá? Si yo veo que esto no tiene un contenedor, una protección a la tierra, quiere decir que si hay una lluvia grande y esto se empieza a rebalsar y cae todos los productos, lo va a absorber la tierra. ¿Y dónde va a ir a parar? Va a ir a parar en dónde. Es como que yo tuviera los tambores cerca de una napa de agua. Entonces va a parar más lo que yo le aporto por los residuos líquidos, es un combo letal. Bien. Residuos líquidos. Seguimos con los residuos líquidos. Fíjense, esto posiblemente, y estoy seguro, que es una planta que pasó, que esto es el tema de residuos cloacales. Casi seguro. Miren las personas donde está acá. Mire que acá hay una persona y por acá, si mal no me dice la vista, hay otra persona. Y desemboca acá en el río directamente. Por los colores que tiene esto, no parece haber sido tratado. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer esto en la industria. De hecho, que si a mí me agarran y me van y me toman una muestra que hoy vamos sirviendo, ¿sí? Esto me va a definir si están los parámetros de vuelco correctamente. Si no están correctamente, marche preso. Residuos líquidos, ¿sí? Esto puede ser de una industria también, ¿eh? Que hoy está en, digamos, recién, hace como 10, 15 años atrás, en la Argentina, acá en la zona del Riachuelo, se ha formado Acumar, ¿sí? Cuenca Matanza Riachuelo, para poder ayudar a todas las industrias que no tiren más efluente crudo en el riachuelo. Bien, entonces ya tenemos que ver. Fíjense que en todo, ¿qué tenemos? Volumen, volumen, volumen. ¿Qué tenemos acá? Volumen y caudal. Acá tenemos caudal y volumen, si es una derivada del otro. Si yo digo caudal, acá tiene cierto caudal, cierta cantidad de fluido, de líquidos que está saliendo de la planta industrial. Bien, seguimos. Acá, me paro un ratito. Acá tenemos, esto es una central térmica con torres de enfriamiento de tiro natural. Mi pregunta es, ¿el vapor de agua contamina? Abran su micrófono, por favor. El vapor de agua que sale acá, ¿sí? El fabricante de nube que está, acá. ¿El vapor de agua esto es contaminado? ¿Está contaminado?
Yo creería que no, porque las torres adentro tienen dispersores que inyectan agua sobre donde quieren enfriar y bueno, se evapora. Pero creería que no. Ajá. Pero ¿En tiene qué el problema zona de la vos? temperatura. Acá tendríamos problemas de temperatura. Habría que ver cuál es la temperatura de salida y qué es lo que me genera. O sea que, a ver, vamos a tener contaminantes térmicos. Posiblemente hay que ver en esta zona, ¿sí? ¿Cuál es la zona de equilibrio en el cual deja de contaminar por temperatura? Porque puede ser, porque esto es que estás generando, estás trayendo el calor del agua y lo estás llevando para afuera, está sacando, por eso sale vapor. Esto es vapor de agua, así que va a tener cierta temperatura. Por más baja que sea, la contaminación va a ser menor que esta chimenea de salida que acá no estamos viendo, pero si estuviera trabajando, acá esta sería una chimenea de algo que, de los generadores que están acá, de los quemadores. Esto generaría, entonces, si esto tiene salidas acá de humos, esta chimenea, bueno, la contaminación que genera esto va a ser menor, pero igual genera contaminación. ¿Qué tipo de otra contaminación genera esta torre? La contaminación Aurelio, visual. Sí. una pregunta. ¿A partir de cuándo se considera contaminación? Porque en realidad casi todo lo que hace el hombre deja rastro en la Tierra. Por ejemplo, las temperaturas. ¿A partir de qué temperatura, por ejemplo, se considera contaminación y qué temperatura no? ¿O cómo es? No depende de la temperatura, digamos, en este caso contamina, ¿por qué? Porque está utilizando, ¿qué contaminación genera? Contaminación visual. Si no hay temperatura, está generando contaminación visual. ¿Qué otro tipo? O sea, tenés que ver qué es lo que contamina y si yo lo puedo reparar o no lo puedo reparar. Entonces, el vapor de agua acá, más allá de que tiene cierta temperatura, tengo que ver si la temperatura que sale el vapor de agua es igual a la temperatura de ambiente, seguramente la contaminación térmica no es importante. ¿Por qué? Porque la normativa te dice que este vapor tiene que salir a una cierta temperatura, que vamos a ir viendo. Pero eso va a depender de la legislación, no depende de que yo te diga 10 grados o de 20 o de 30. Vas a tener que leer la legislación vigente y las normativas o lo que estipula cada una de las provincias, cuál debe ser el parámetro de vuelco de estos contaminantes. ¿Sí? ¿Está? No es que yo te pueda decir, mira, la provincia de Buenos Aires te dice que esto tiene que salir a temperatura ambiente. Estoy seguro que sí. Pero si yo voy a Córdoba, capaz que te dice que tiene que ser menor a la temperatura promedio de ambiente de la zona. ¿Por qué? Porque estoy cerca, ponele que estoy cerca de la zona que están anidando los cóndores. O cerca de una zona donde hay especies que no soporta el cambio de temperatura importante. Entonces tengo que ver dónde está ubicada la planta industrial. ¿Dónde está ubicado esto? No es que yo libremente voy a definir el parámetro, no, tengo que ir a ver y cuánto es el delta T, porque esto genera un delta T. Desde acá hasta la entrada de agua acá, lo que se produce es un delta T, un delta de temperatura. Entra el agua caliente en esta zona, ¿sí? Y trae por aspersión, entra el aire y sale el aire con el vapor de agua. ¿Ahora te respondí? Sí, perfecto. Entonces la definición de contaminación va a depender del área en el que te encuentres, la planta industrial, digamos. Contaminación es todos aquellos residuos que no sirven más para tu proceso productivo. Contamina. No importa cuánto contamine. Todos tus residuos industriales contamina. Lo que vos tenés que tratar es de que esa contaminación sea lo mínimo o nulo posible. ¿Cómo hacer? Reciclar. El vapor de agua es vapor de agua. Bueno, si yo puedo mejorar el enfriamiento del agua tal que la temperatura salga igual que la temperatura ambiente, lograste en entregarle el fluido en las mismas condiciones que tomaste del piso. Perfecto, muchas gracias. Bien, acá vemos los residuos o desperdicios de una planta industrial. Traje esto, ¿por qué? Porque el proceso de mecanizado
cualquier tipo de proceso de mecanizado en donde yo tengo un material que tengo que reducir para poder obtener la pieza final, me va a generar contaminación. Que esto, contaminación, porque contamina, realmente contamina. Que yo lo reutilice o lo lo disponga en una planta donde lo van a volver a fundir, yo tengo que tener un certificado de la empresa que lo reutiliza. Para mí ya deja de tener valor, pero para la otra empresa no, porque va a formar parte de su precio. Si yo lo reciclo, tengo una recicladora propia mía, tengo que tener un certificado emitido que estoy reciclando mi propio material. ¿Bajo qué parámetros? Porque cuando vos recicles y mandes a fundir en tu propia planta, ¿qué va a generar esto? Va a generar solamente, casi seguro, efluentes gaseosos. En el momento de la fundición se genera. Entonces, ¿qué composición química tenía estos materiales? ¿Es todo metal o es una mezcla de metal pesado, metal liviano? ¿Lo puedo fundir? ¿No lo puedo fundir? Tengo que ver, porque por los colores que estoy viendo acá, el proceso anterior, si yo miro bien acá o si la luz no me falla, vamos a suponer que antes estuvo trabajando en un material que podía ser cobre o bronce. ¿Sí? Vamos a suponer, porque esto posiblemente sea la luz nada más que me cambió de color. Porque fíjense que acá, esto acá es azulado porque es muy caliente y como no trabaja con fluido refrigerante, sale el color de la viruta. Esto seguramente se va a enfriar y lo voy a meter en un anaquel o en un rack cerrado y lo voy a depositar en un lugar para que lo venga a retirar un tercero o esperando su proceso para ser vuelto a fundir. Por lo tanto, yo para saber si me conviene hacer la fundición, porque eso también tenemos que analizar, tengo que ver el volumen, la composición química, ¿sí?, de los residuos y la característica del riesgo. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Característica. Me parece que voy a cambiar de color porque el rojo voy a poner un poquito más grueso. A ver si me deja poner más grueso. No. A ver si utilizo el láser. Ahí con el láser va a ser mejor. Bien. Voy a borrar todo lo que escribí. Bien. Con el láser. Después voy a querer escribir. Bien. Seguimos. Entonces, tengo que ver qué es lo que tengo acá, qué es lo que me produce. En este caso, traje esto porque es un maquinado que no está utilizando fluido refrigerante. El 95% de todos los procesos de maquinado lleva lo que se llama fluido refrigerante en aceite soluble, todo, casi todo. No conozco yo otro que no sea aceite soluble para maquinado. Estas virutas transportan aceite soluble y tengo que llevarlo a la zona donde yo voy a trabajar. Bien. Acá tenemos las plantas separadoras. Esto puse yo acá, no es que ustedes van a poner una planta separadora en su planta industrial, pero van a poner contenedores acorde a cada tipo de residuo. ¿Para qué? Para que cuando llegue a esta planta procesadora no tenga necesidad de consumir energía extra para separar los residuos que generó mi planta industrial. En este caso, fíjense que separa por distintos tipos de material, ¿sí? Va separando y va bajando en cada uno. O sea que lo que hace es una selección a través de sensores que tienen acá estos sensores y van viendo qué tipo de material y lo va separando. Para evitar este consumo extra de energía en otro sector que se dedica a esto, vamos a separar la basura en nuestra planta industrial. Por lo tanto, ustedes van a tener que ver en función del volumen. O sea, ¿cómo voy a caracterizar? Se caracteriza por el volumen. ¿Qué más? Por la composición química. ¿Qué más?
por la característica de riesgo, de incendio, de lixiviado. Lixiviado es el producto ese verde que ustedes encuentran cuando se van de fin de semana y vuelven el lunes y se olvidaron de sacar la basura y encuentran que está verde abajo. Esa es la decomposición de los residuos orgánicos y forma lo que se llama lixiviado. Ese lixiviado puede ser tóxico o no, dependiendo de qué fue lo que ustedes dejaron en esa bolsa. Puede traer roedores, por lo tanto, tiene que ver de qué manera todas aquellos residuos que puede ser asimilable a domiciliario, que podría ser papel, todo tipo de papel, cartón, puede ser de comida. Entonces ya tienen para separar lo que son secos con lo que son húmedos. Después pueden tener en una industria chatarra. La chatarra normalmente utilizan el color celeste. Un contenedor para chatarra especial. Esa chatarra, ¿qué composición química tiene? ¿Qué tiene adentro? ¿Son amortiguadores viejos de una zarandeadora? ¿Es amortiguador viejo del mantenimiento de los vehículos que tenemos para poder utilizar? ¿Qué tiene adentro? Tiene aceite adentro. El amortiguador tiene que ir en otro contenedor que contenga aceite. Son digamos, contenedores especiales que ese residuo, por más que sea metálico, adentro tiene aceite, lo tengo que llevar a una empresa que corta el amortiguador, saca el aceite por un lado, ese aceite yo me tengo que asegurar de que lo lleve a una planta de tratamiento. No es tan simple. Uno cree que generar residuos es muy simple, es fácil, pero tratarla es complicado. Por eso es importante que ustedes tengan que parametrizar cada uno de los residuos. A ver, estoy mirando la hora y 44. Bien, seguimos. Por lo tanto, la única solución para poder tener un ambiente o una empresa más amigable con el medio ambiente es ver la forma de reducir. La forma de ¿cómo se reduce? Modificando proceso. ¿En qué caso? En caso de que no pueda cambiar la materia prima o necesito sí o sí el diámetro. La otra es cambiando la materia prima. En vez de usar, por ejemplo, yo tomo como ejemplo, yo hago un cálculo para hacer el soporte de un tanque de agua. Entonces, calculo todo, lo meto en elementos finitos, me sale espectacular, me sale divino, me dice dónde está todos los esfuerzos, dónde está el punto rojo de mayor esfuerzo, me sale todo y me dice, usted tiene que comprar un tubo de 23,4 pulgadas, 23,4 milímetros. Bien, 23,4 milímetros. Voy y miro, ¿sí? Tengo 23,4, doy una medida que normalmente no está en el mercado. Voy, me fijo en el catálogo del proveedor y me encuentro que hay de 22 y hay de 25. 25,4. Una pulgada y esta 7 octavos. Una pulgada. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro 22 o compro 25? Si compro 25, para reducirlo a 23, sin haber hecho el recálculo con 22, ¿qué pasaría si yo hago con 22? Sería un pecado imperdonable. Por lo tanto, si yo tengo dos posibilidades de materia prima, lo que yo tengo que volver para atrás, hacer el recálculo y ver si con 22 me cumple la misma función. Entonces, si me cumple la misma función con 22, lo único que tengo que hacer es cortar a la medida que yo necesito y no necesito hacerle rebajar a la medida que me dio el cálculo. Eso sería modificar la materia prima.
Y el proceso es, si yo tenía un torno común y corriente, bueno, voy a ver si en el mismo proceso yo puedo aprovechar, porque cambio el proceso y en vez de un torno, puse un torno a control numérico, en donde la precisión es mejor y no actúa la mano humana, entonces yo voy a cambiar el proceso, voy a mejorar y voy a aprovechar mejor la materia prima. La reutilización no siempre digamos, la reutilización no siempre es factible, por lo que estuvimos hablando anteriormente. Porque yo no puedo reutilizar, por ejemplo, la viruta. Yo digo, bueno, voy a reciclar, voy a reutilizar la viruta. ¿Y para qué voy a reutilizar la viruta? No, voy a pasar a hacer, si yo reutilizo la viruta, voy a pasar a reciclar. Reutilización quiere decir que si yo hago una pieza y dentro de las tolerancias yo había puesto más, menos 1 milímetro, y la pieza que yo utilicé, ¿sí? La pieza que yo fabriqué, pasó a tener 0,99 milímetros, o sea, está por debajo de lo que 0,89, está por debajo de la tolerancia, no me sirve, la puedo reutilizar, y sí, tengo que ver dónde, para qué proceso me sirve y lo reutilizo. Eso quiere decir reutilizar. Si yo tengo viruta, si lo necesito reprocesar, voy a tener que reciclar esa viruta, producir el tocho y volver a utilizar, a meterlo acá adentro para hacer esta pieza. Por lo tanto, hoy la industria que estamos acá, estamos presionados, ¿sí? Estamos presionados de sacar productos que sean amigables al medio ambiente y que sea fácil de reciclar, ¿sí? Fíjense que yo genero productos, los tengo que reciclar. Amigable al medio ambiente, tengo que utilizar energías renovables, ¿sí? Con las tecnologías que corresponde utilizar. Bien, todo esto hace una presión hacia la mejora continua. Todo esto hace una presión a la planta para que esta planta pueda responder a las necesidades de hoy y poder hacer que el medio ambiente sea amigable. Bien, voy a pasar de largo porque lo hablamos hoy. Por lo tanto, la generación de residuos en los procesos productivos debemos interpretar como un síntoma de ineficiencia en un sistema productivo, ¿sí? Todo lo que hablamos hoy. Residuos industriales, lo que estuvimos viendo hoy. Acá están los indicadores de contaminación, ¿sí? Los residuos industriales dentro de su diversidad pueden ser controlados a través de 3 índices. Tenemos el volumen, la composición y la característica del riesgo. Si es sólido, ¿sí? Yo puedo este volumen bajarlo produciendo lo que se llama compactación. Compactar los residuos, ¿y qué voy a hacer? Voy a tener menos volumen. Pero no es la solución. No es que yo voy a generar un montón de residuos para después compactarlo, no. La solución es, para bajar este volumen, mejorar los procesos o cambiar la materia prima. La composición química, ¿sí? La composición química. Ahora ahí vamos a ir viendo a qué se refiere eso. Los efluentes gaseosos, que son aerosoles, materias particuladas, humo negro, niebla, olores, todos aquellos que salen, yo lo tomo siempre como referencia, es como el caño de escape del auto. El caño de escape del auto te saca humo negro, te sacaba, porque ahora está mejorando mucho. Particulado, olor, ¿sí? Bien, ¿cómo es eso? Humo negro, mala combustión. Particulado, ¿sí? Particulado, ¿por qué? Porque no están quemando bien y sale particulado. Olores, porque no quema bien. Hoy, por ejemplo, las industrias automotrices, con el nuevo sistema de Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, ahora tenemos Euro 5, por el caño de escape ustedes van a ver que sale agua, H2O. Agua sale.
¿Por qué? Porque usa de alguna manera filtros que convierten el óxido nitroso y todos los componentes de la combustión en agua. Seguimos porque acá esto es simplemente traje, ¿sí? Como para que veas un poquito más. Bien, acá podemos ver lo que sale por una chimenea. Miren esta altura y miren esta altura. No es que está en escala, sino simplemente yo lo traje para que podamos ver algo. O si esto es esto que está acá, esta altura, es esta altura que está acá, y demuestra cómo se comporta la pluma del efluente. Pero se llama pluma de efluente. ¿Qué quiere decir esto? Que sale y cae repentinamente en esta zona. ¿Será por el frío? ¿Por qué será? ¿Es vapor de agua? ¿El vapor de agua ¿es vapor de agua solo o trae contaminante? Fíjense, por lo que veo es una central térmica. Sale por la chimenea, es una central térmica, puede ser una central térmica o un silo. ¿Sí? No se llega a identificar bien. Acá hay un chimanco, que es una cinta transportadora. Tiene toda la pinta de un silo. Pero bueno, se ve que está quemando y fíjense lo que hace la pluma. ¿Esto qué quiere decir? O es vapor de agua que por el frío se congela y cae rápidamente y cae en la zona. Pero yo lo traje más que mostrarle qué importante es saber el tamaño de las partículas para determinar esta altura. Cuanto más alto sea esto, ¿sí? Y dependiendo de la partícula, más lejos va a caer estas partículas. Si las partículas son muy grandes, las que salen por acá, va a caer muy rápido. Si las partículas son chiquitas, va a ir más lejos. Pero ojo, hay que analizar la dirección del viento. El viento predominante hay que analizar. Fíjense acá. Miren esto. Fíjense para dónde va el viento. En este caso levanta, porque hay que ver por el tipo de humo, no es tan pesado, levanta rápido. Pero si hay una población cercana, posiblemente esta nube que ustedes ven acá ya no vuelve a bajar, porque las partículas son muy pequeñas y el viento lo lleva. Acá tienen otro. Fíjense el smog que hay en esta zona. Fíjense acá. Parece el cielo límpido y se ve bien la pluma que genera y está yendo para arriba. Pero en algún momento va a caer porque la gravedad es implacable si lleva particulado. Este particulado, si ustedes tienen, vamos a suponer, es pesado y tienen una población en esta zona, es lo que estamos sufriendo nosotros con Copetro. Nosotros por Copetro tenemos un problema que las partículas son tan pesadas que está cayendo todo en nuestra zona los polvillos que genera Copetro. ¿Sí? Es de público conocimiento, por eso lo pongo. ¿Sí? Yo acá en mi casa, cuando caen las primeras gotas, tengo la línea de la teja, de la línea del desagote, tengo todo lo que es el carbón generado por Copetro. Bueno, entonces yo tengo que analizar, ¿sí?, el tamaño de partícula que va a salir acá. Por lo tanto, esto acá va a tener lo que se llama sensores. Sensores para ir analizando permanentemente el tamaño de la partícula, la temperatura y el caudal con el cual sale. ¿Puedo hacer algo para que este humo no salga negro? Sí, puedo hacer. Puedo tener un sistema de tratamiento que se llaman ciclones y es factible, ¿sí?, en donde el aire entra por acá, ¿sí?, a través de un laberinto, el aire viene por acá y todo lo que son partículas sale por acá y se junta en este pedacito y yo con una bolsa lo voy juntando y el aire limpio saldría por acá. ¿Puedo seguir mejorando esto? Si la temperatura me permite, yo puedo poner acá un sistema de filtrado para que el aire salga filtrado de este lado. Eso va a depender del tipo de contaminante. ¿Qué más puedo hacer acá en la salida?
y puedo también de alguna manera ponerle algún aspersor de agua, con agua si me permite, ¿sí? Pulverizo con agua antes de que salga, entonces lo que estoy haciendo es una reacción y estoy enfriando los gases que salen por el escape. Hay un montón, pero para hacer todo esto, tengo que analizar cuál es el contaminante, el volumen, la temperatura. Porque si hay mucha temperatura, posiblemente acá yo no pueda poner un filtro común y corriente, un filtro de tela. Tengo que poner un filtro metálico. Bien. Siempre tomo parámetros, no sé si se ve bien porque no logro, esto es de la OSHA, esto es la clasificación atmosférica según su fuente y su emisión. Transporte, monóxido de carbono, hidrocarburos, el óxido nitroso, que es el peor de todo. Esto, según los médicos, te van a la parte de del sistema nervioso central. Aerosoles, óxido, sulfuro, ¿sí? Combustión, industria, ¿sí? Aerosoles, CO2, hidrocarburos. Fíjense que los contaminantes y cuánto proporciona cada uno de estos contaminantes. Acá tenemos, por ejemplo, CO2, ¿sí? Esto es en Estados Unidos. Hay que tomar siempre referencia de los países donde más exigencias tiene respecto de, no tomemos en las últimas etapas, Vamos a tomar cuando la OSHA emitía comunicados, siguen emitiendo, pero hoy son más permisibles. Entonces, CO2, ¿qué? Industria. Hidrocarburos, industria. Aerosoles, industria. Azufre, industria. Óxido nitroso, industria. ¿Cuánto? Acá tenés el porcentaje, ¿sí? En función del total de las emisiones en el planeta, en el lugar, en la zona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué pongo esto acá? Y yo tengo que ver, en la zona que me voy a instalar, ¿puedo hacer un estudio? ¿Un estudio del aire? Sí, puedo hacer un estudio del aire. Hago un análisis del estudio del aire para que cuando ponga mi industria y si tengo muchos de estos contaminantes, ver cuando yo me vaya si quedó de vuelta en las mismas condiciones que yo estaba. Se llama evaluación de impacto ambiental. Los residuos líquidos, ¿por qué se generan? Por el agua que utiliza la planta industrial, tanto para su proceso como para los servicios de higienización, de comida, de bebé, todo tipo de fluido. Acá no entran los residuos, los efluentes generados por la lluvia, ¿sí? Porque eso, más allá de que lo tengo que sacar de la planta industrial, no es algo generado por la industria y tiene otro proceso y otro tratamiento. Bien, parámetros de vuelco. ¿Qué están haciendo esta gente? Muchas veces la forma de hacer de muchas empresas en algún momento dado era la dilución, por dilución. Quiere decir que si yo tengo líquido, le tiro mucha agua, bajo la parte por millón, los tiro en la zanja, después la zanja se tapona a 2 kilómetros y a los 2 kilómetros empiezo a tener contaminantes y empiezan a buscar cuál es la empresa que genera ese contaminante. Porque no es lo mismo que yo le haga un tratamiento previo para que después sea inocuo cuando sale, de hacer porque me dice hacerlo por dilución. Ponerle, por cada litro de lavandina, ponerle 100.000 litros de agua. Una exageración. O una gota de lavandina, 10 litros de agua. Posiblemente el agua ese, lo que voy a hacer es voy a purificar y lo puedo tomar. Pero cuando es de uso industrial, ya pasa a otro ámbito. Que la cantidad de sustancias contaminantes que tengo adentro de mi fluido, los tengo que tratar y los tengo que dejar en las mismas condiciones en el cual yo recibí el agua para usarlo. Bueno,
Los residuos líquidos pueden tener contaminantes y constituyentes de minerales. ¿De dónde son? ¿Sí? Son sustancias potencialmente cancerígenas, ¿sí? Y otra serie de sustancias inorgánicas que son potencialmente cancerígenas. Por ejemplo, el cromo, que se usa mucho o que se utilizaba mucho en lo que es la curtiembre y que creo que se sigue utilizando, es potencialmente cancerígeno porque el cromo se mezcla con el oxígeno del cuerpo y se forma en cromato, en cromo 4. Bueno, minería, proceso de galvanoplastía, curtiembre, los constituyentes orgánicos, para que ustedes puedan, ¿sí? Estos serían conocer y clasificar los residuos. Industria farmacéutica, alimenticia, industrias de lácteas, hay un montón. Térmica, recién lo vimos, ¿sí? Centrales térmicas, torres de enfriamiento, etc. Esto lo van a encontrar en los libros que yo les voy a decir ahora. Bien. Esto, por ejemplo, lo traje como para que veamos nomás, es de una industria textil. Acá dice, industria textil. Entonces, solamente ¿qué hace? Materiales en suspensión, materiales flotantes, impureza disuelta, ¿sí? Gusto y olor, color y temperatura. Lo que está haciendo es caracterizando, ¿sí?, cómo es el efluente en una planta textil. ¿Se puede aplicar a todo? Sí que se puede aplicar este concepto de dividir y ver materiales en suspensión. ¿Hay material en suspensión? En este caso es fibra, trapo, tierra. Materiales flotantes, grasa y aceite, tensioactivo, de lavado de ¿qué? Del jabón, donde se utilizó para lavar el vaquero, por ejemplo, que se usa mucho para hacer el prelavado y demás cosas. Impureza disuelta, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, conductividad, toxicidad, metales pesados, ¿tiene? Bueno, temperatura, color y gusto. Todo esto lo tengo que analizar para ver qué tratamiento le tengo que hacer. Entonces, si tengo sólido en suspensión, voy a tener que hacerle un tratamiento primario que es lo que se llama decantación. ¿Cómo lo puedo decantar esto? Y bueno, tengo que ver el tamaño de la fibra y con qué puedo hacer que la fibra sea pesada, aumente su tamaño de partícula y pose en el fondo del lecho. Entonces tengo que buscar algo que reaccione con la fibra para poder hacer la decantación. Tengo grasas y aceite, exactamente lo mismo. Ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan, por lo tanto tengo que buscar la forma. El agua siempre está abajo, el aceite siempre está arriba, por lo tanto tengo que buscar la forma de desplazar el aceite que está arriba a través de una endija a una cierta velocidad y que vaya a un recipiente y separación. Demanda química y bioquímica o biológica, alguno dice bioquímica de oxígeno. Esto es la cantidad de oxígeno que yo deseo incorporar en forma mecánica o a través de productos químicos. Bien. Entonces, yo necesito ver parámetros de vuelco. ¿Bajo qué condiciones parámetros de vuelco? Bien, el parámetro de vuelco, que normalmente se utiliza mucho para los que son residuos líquidos, lo vamos a ver acá. No me abrió. Espérame un segundito. Este no me abre. ¿Qué pasó? No responde. Oh. Vamos de nuevo. Acá está.
Entonces veníamos hablando de lo que es residuos líquidos, ¿sí? O efluentes líquidos, como se suele llamar. ACUMAR, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, año 2017, ¿sí? Acá publica, y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, normalmente en todo el país se utiliza casi la misma. Entonces te dice que en colectora cloacal, en pluvial, en absorción del suelo, ¿cuál debe ser cuando yo tenga que conectarme a la colectora cloacal? La demanda química de oxígeno tiene que estar por menor o igual a 700. DBO 5 minutos, es lo que la demanda bioquímica de oxígeno, acá podemos ver que te define también, acá. Fíjense que en esta lo van a encontrar en la página que está acá, parámetros de vuelcos de residuos, demanda biológica de oxígeno a 5 días a 20 grados centígrados. ¿Cuánto baja en eso? Demanda química de oxígeno, ¿sí? No se establecen límites y sustancias activas azul de metilo y sustancias solubles en éter etílico. Entonces te da todas las consideraciones que tenés que tener en cuenta y las denominaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Me fijo, tengo que hacer una planta de tratamiento de efluentes cloacal porque en la zona donde yo me instalé no hay cloaca y no puedo usar pozo séptico porque el volumen que genero es muy elevado. Entonces, en ese caso, este valor ya no es que yo puedo volcar a 700. Esto es cuando yo me voy a conectar a una colectora cloacal, que les quede claro, dice clarito acá. Si yo estoy por encima, tengo que hacer una planta de tratamiento antes de conectarme a la colectora cloacal. Si yo tengo efluentes, pluvial, acá te habla, absorción del suelo. Si yo tengo, los tratamientos, acá tenés físico aquí. Si yo tengo que en mi planta industrial tengo una alta demanda de químico, demanda química de oxígeno, acá no me sirve, porque esto es para colectora cloacal. Pero yo les traigo acá cuenta para que ustedes vean los distintos valores. Acá tienen hidrocarburo. ¿Cuánto de hidrocarburo puede entrar en una colectora cloacal? Acá está la cuenca de ACUMAR, la cuenca que estábamos hablando, esto lo pueden ver. Bien, acá ya para industria de tipo A, tipo B, ¿sí? 1, 2, 3. Fíjense que cambió totalmente. La demanda biológica de oxígeno tiene que ser menor a 5. Detergente menor a 0,5. Fósforo 10. Fíjense que ya empieza a cambiar totalmente los parámetros cuando estamos hablando de industria. Si ustedes no cumplen la normativa, y hoy bajé y me ocupé en buscar, y solamente encontré que, por ejemplo, cuando te encuentran infraganti en una que no tiene tratamiento, no existe el tratamiento adecuado, la multa era en el 2018 de 7 millones de pesos. Y hasta poder ir preso. Sí, la multa. Eso es lo que dice ACUMAR cuando va esta gente que ustedes vieron acá. Cuando va esta gente y le mide y encuentra que hay contaminantes tanto en el lecho del agua o en la tierra, si la multa en el 2018 era de 7 millones de pesos. Seguimos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Tratamientos primarios, tratamiento secundario, o sea, esta acá es secundario, primario sería esto, tratamiento secundario, y todo esto que está acá sería un tratamiento terciario. Tengo que ver bien cuántos tipos de tratamientos tengo que tener. ¿Sí? El fin de la condición de residuo para que no quede duda. ¿Sí? La sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas. Existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto. Fin de la condición de residuo, porque alguien lo usa.
Esto acá, el punto B, no me deja exento de que yo soy responsable solidario de mi residuo. Tengo que ver que el tipo no se dice acá, no es muy académico, que la industria que está utilizando mi residuo esté habilitado para procesar. Por ejemplo, yo hago mantenimiento. Yo llamo a una empresa que retira los aceites y los filtros y me trae un certificado. Pero tengo baterías. Tengo fabricantes de baterías que me compran la batería usada y a su vez me descuenta un valor determinado por la disposición final. Entonces me da que él va a volver a utilizar y que está autorizado a producir batería. Por lo tanto, cuando entra en esa planta, mi condición de residuo terminó. Pasa responsabilidad del otro. Pero me tengo que asegurar que tenga los certificados. ¿Cómo se diseña una planta de tratamientos de efluentes? Va a depender del tipo de efluente, si es líquido, si es gaseoso, ¿sí? O si es sólido. Pero todo va a tener este diseño que no deja de ser el mismo diseño o las mismas consideraciones que Román le puso a la clase pasada cuando vos vas a calcular cañería. El punto de generación solamente que acá el punto de generación y el punto de vuelco. El punto de generación, que es la industria, y el punto de vuelco va a ser la disposición final, puede ser el SEANSE, una planta recicladora o la reutilización. Pero punto de vuelco es el punto donde vos ya no te pertenece, deja de ser tuyo, pero seguís siendo responsable. Entonces, la instalación tiene generación y vuelco. O sea, vos agarrás la generación, vas a un lugar, a un depósito, de ese depósito agarrás un contenedor en un camión y lo llevas al vuelco final. En todo ese lapso de tiempo, vos tenés que diseñar bien y tenés que solicitar y hacer la especificación técnica de cómo tiene que ir ese residuo desde tu taller o desde tu industria hasta la zona de vuelco. Si es líquido, tiene que ir en un contenedor hermético, rotulado como corresponde. Bien, si es sólido, puede ir de determinada manera, en un contenedor propiamente dicho, en una bolsa verde si es papel y cartón, en una bolsa roja si es, por ejemplo, en una planta que es en un hospital, bolsa roja, todo lo que son patogénicos, y negro puede ser cualquier otro tipo de residuo. Elemento del sistema, estructura de conducción, si es líquido o gaseoso, estructura de tratamiento y estructura de control e inspección. ¿Por qué pongo líquido y gaseoso y no pongo en los residuos sólidos? Normalmente los residuos sólidos tienen una sola estructura, que es el lugar del tratamiento y la disposición final. Sin embargo, un efluente líquido y gaseoso necesita de una manera conducción, tratamiento, control y inspección y vuelco final, que es lo que uno necesita hacer. Para diseñar efluentes líquidos y o gaseosos, porque yo tengo que transportarlo a través de una cañería. Entonces, establecer los caudales de diseño, el diseño conceptual físico del sistema y etapa de dimensionamiento y verificación. Por ejemplo, yo tengo residuos líquidos, ¿sí? Tengo un volumen total de 10.000 litros por hora. Una barbaridad estoy diciendo, ¿sí? 10.000 litros por hora. Por ejemplo, para una planta de tratamientos de efluentes cloacales, 10.000 litros para todo un parque industrial es poco. Volumen total. Bien. ¿Cuántas etapas debería tener? Voy a
suponer las 3 etapas básicas, pero no quiere decir que eso va a depender de la composición química. Vamos a suponer que yo tengo solamente barros de lavado de vehículo, que no lavo motores, solamente lavo la parte exterior del vehículo. Entonces, lavado de vehículo. Lavado de vehículo. Solamente la parte exterior, la parte de lavado de vehículo. Entonces, tengo 10.000 litros. ¿Qué va a tener esto? Va a tener propiamente barro. ¿Qué más va a tener? Detergente, porque uso detergente para lavar. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Partículas. ¿De qué? Y del trapo, partículas de trapo, partículas que trae el auto cuando, por ahí, qué sé yo, se metió en alguna zona donde hay muchos tipos de partículas y lo arrastró, o viene de una planta química y trae algún producto químico. Tengo que ver qué tipo de vehículo lavo, pero bueno, en general tenemos estos 3. Bien, tengo 10.000 litros. Hago el análisis y tengo demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, hago todos los análisis. Esto es difícil de determinar. Tengo que analizarlo sí o sí. Hay ciertas plantas industriales, como por ejemplo el de la leche, el del curtiembre, que se sabe que más o menos el DBO y el DQO anda por los 1.200 gramos por milímetro, pero tiene que hacer el análisis. Acá, un tratamiento primario, un secundario y un terciario. Bien, acá va a venir 10.000 litros. Yo quiero bajar en esta primera etapa, le quiero bajar la cantidad de oxígeno que tengo que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esta primera etapa sea de decantación. Entonces baja y todas las partículas gruesas las puedo decantar acá. Esto va a tener una zona de recolección, que normalmente tiene esta forma. Recolecto acá los barros y todo, y por rebalse, despacito, va a pasar a esta segunda etapa, que si necesito incorporarle demanda del DQO, demanda química de oxígeno, lo puedo hacer a través de un sistema de aireación. El que quiere profundidad, pues entonces hago un sistema de aireación y después puedo pasar a una tercera, que puede ser la parte que ya no se usa más, la parte de clarificación se llama. Clarificación y potabilización. Y después recién, de acá, de esta parte, va a la disposición final, que puede ser la boca de tormenta o la parte pluvial, ¿sí? Pluvial, pero no de la planta, pluvial afuera. Acá en esta zona tengo que llamar la cámara de inspección interna. Entonces es cortito. ¿Por qué? Porque no tengo tanta demanda biológica ni demanda química, y por lo que veo las partículas no son tamaños. Tiene que hacer análisis. Analizar. O tomar como base lo que dice la experiencia de las empresas que hace, ¿sí?, analizar en un laboratorio, ¿no? Pero me van a decir, ¿cómo voy a analizar el laboratorio si todavía no tengo el desagüe? Bueno, vas a tener que tomar como parámetro, entonces el parámetro, lo que se llama parámetro de diseño. En función de ¿qué? Del tipo de industria. Vas a tener parámetros. Y cuando empieces a trabajar, vas a tener que pensar de alguna manera, ¿sí?, de ponerle un cierto porcentaje de error que pueda llegar a tener acá. Depende si sos ortodoxo o si sos ortodoxo, vas a dar entre un 10 y un 15% más alto. ¿Sí? Y si no te gusta hacer y no te gusta, porque lo que decimos siempre es la planta de tratamiento es plata perdida, y no es plata perdida, es plata ganada. Bien, teniendo en cuenta esto, ya nos queda casi nada para ver.
Bien. Dimensiono. Epa. La etapa de establecer los caudales de diseño, ¿sí? Diseño conceptual físico del sistema, cómo va a ser, cuántas etapas va a tener. La etapa se va a definir en función de la composición química del producto. ¿Con qué lo voy a tratar? Y va a depender de la composición química del producto. No todos tienen el mismo tratamiento, ¿eh? Bien. Layout de planta. Ubicamos el punto de generación en el layout de planta. Se ubica en función de la actividad productiva. ¿Sí? ¿En qué lugar genero los distintos tipos de residuos? ¿Sí? Cada uno va a tener un contenedor específico. Si es puramente líquido, voy a tener un conducto que me va a sacar fuera de la planta industrial y que va a ir a una planta de tratamiento. Lo tengo que tener previsto. Si es sólido, va a tener un contenedor acorde al producto que estoy procesando. ¿Quiere respetar distancias de seguridad según normativa o legislaciones aplicables? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tiene que haber una cierta distancia ante salpicaduras, ante posibles, ¿cómo se llama? Corte, un montón de temas que hace a la seguridad. Espacio cerrado, verificar cantidad de ventilaciones, importantísimo, porque si es alguna sustancia química que no me sirve más y lo dejo en un ambiente ventilado, ¿para qué? Para que no se junte vapores, que después se convierte en tóxico. Bien. Todo lo que es efluentes, y ahora me abro a las preguntas, vamos a preguntar en el examen, no va a formar parte del trabajo práctico, pero va a entrar en el examen. Lo que no entra en el trabajo práctico, vamos a ser muy exhaustivos en las preguntas en el examen. Por lo tanto, ustedes pueden ver la ley 19.587, que te orienta mínimamente en función de la ley de trabajo. ¿Qué tiene que ver efluentes con 19.500? Por el tema de la seguridad. Normativas de vuelcos de AISA, ex Obra Sanitaria de la Nación. Normativas de ACUMAR, me olvidé de ponerle acá, mira. Instalaciones hidrosanitarias, Carnicer Rollo, editorial Paraninfo, está en la web. Ingeniería y Ciencias Ambientales, de Masgrove, así que esto está en la biblioteca de la facultad y creo que lo pueden bajar. Acá me detengo un ratito, Manual de Fabricantes de Caños y Accesorios. Grupo DEMA, anoten, no puedo poner acá, Grupo DEMA, Grupo Tigre. Tienen, ahora le voy a mostrar, un ratito le voy a mostrar en la página de cómo se busca. Leyes nacionales y provinciales vigentes. Hasta acá hemos llegado a lo que es tratamientos de efluentes. Entonces, tenemos tres tipos de efluentes que son sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Puede haber mezcla de ambos? Sí, puede haber. ¿Tiene distintos tipos de tratamientos? Sí, va a depender de la composición química, del volumen y del tipo de residuo. Por lo tanto, miren al planeta. ¿Sí? El planeta quiere verde. Nosotros somos los responsables de que el planeta siga siendo verde. Gracias por la atención y estoy abierto a todas las preguntas que necesiten para sacarse dudas. Andrea, si querés dejar de grabar.